Antes de fallecer, mi madrastra me dejó la casa vieja en el pueblo, mientras que a su hijo biológico le dejó 9 mansiones en la ciudad. 7 días después, regresé al pueblo para ordenar todo y me quedé completamente sorprendido. El calor de Saigón a finales de julio era insoportable, pesado, como si toda la ciudad estuviera atrapada en una enorme burbuja sin aire, y eso hacía que hasta respirar se sintiera agobiante. Ya habían pasado 3 días desde que mi madrastra dio sus últimos respiros en el hospital. 3 días de funeral entre el sonido triste de trompetas y tambores, el humo del incienso que llenaba todo, y las lágrimas de familiares y vecinos, unas sinceras, otras por compromiso. Yo, vestido con mi traje de luto blanco y viejo, estaba parado en un rincón, sintiéndome como un extraño en medio del drama de mi propia familia. Aunque ella no me había dado la vida, habíamos vivido bajo el mismo techo más de 10 años, y algo de cariño había crecido entre nosotros. Yo siempre la llamé mamá con todo mi corazón, y realmente la consideraba mi madre. Ese día, cuando todo el papeleo del funeral ya había terminado, la familia y algunos parientes cercanos se reunieron en la sala de la casa. El aire todavía olía a luto, pero también se sentía una tensión invisible, pesada. Todos sabíamos por qué estábamos ahí, para escuchar el testamento de mamá. El abogado DNG, amigo cercano de mi padre, estaba sentado recto frente a la mesa de madera, con sus lentes cayendo un poco sobre la nariz. A su lado estaba un maletín de cuero café, viejo y desgastado, que contenía el último secreto de una vida, algo capaz de cambiar el destino de los que quedábamos atrás. Yo me senté en un sillón viejo, mirando sin ver por la ventana, perdido en mis pensamientos. Frente a mí estaba CNG, mi medio hermano, sentado con aparente tranquilidad, aunque sus manos entrelazadas y los labios apretados delataban su nerviosismo. Desde pequeño, él siempre fue el centro de atención, el orgullo absoluto de mamá. Me amaba sin reservas. Conmigo, en cambio, siempre había una distancia invisible, una precaución que nunca desaparecía. Aunque hice todo lo posible por ser un buen hijo, cuidando de ella hasta sus últimos días más que CNG, sabía que en su corazón yo siempre sería solo el hijo de otro. No pedía mucho, solo esperaba que este testamento fuera al menos un poco justo, un reconocimiento por los años que di y lo que entregué a esta familia. El abogado DNG carraspeó. Su voz seca rompió el silencio pesado de la sala, y todos contenían la respiración, esperando escuchar el destino que nos esperaba. Estimados familiares, dijo el abogado, voy a dar lectura al último testamento de la señora PHMTHPHN. Antes de empezar, les pido que mantengan la calma y respeten la decisión de la persona que ya no está con nosotros. Con lentitud, abrió el maletín y sacó un montón de hojas mecanografiadas, con sello rojo y firma clara. Toda la sala contuvo la respiración. Cada palabra del abogado caía sobre mí como un martillazo en el pecho. Según el testamento, hecho el 15 de mayo de 2025 en mi oficina, y ante la presencia de 2 testigos legales, la señora PHMTHPHN decidió repartir sus bienes así. El abogado hizo una pausa, acomodándose los lentes. Todo el dinero ahorrado en el banco, un total de 5.000 millones de DON, será propiedad de su hijo menor, TRN-MIN-CNG. Un murmullo recorrió la sala. 5.000 millones, la cifra era tan enorme que dejaba atónito a cualquiera. Miré a CNG, él intentaba parecer tranquilo, pero se le escapó una sonrisa de satisfacción. Mi pecho se encogió, un presentimiento amargo se coló en mi mente. El abogado continuó, su voz fría y monótona. En segundo lugar, las 9 casas en las calles principales de los distritos centrales de la ciudad, empezó a enumerar direcciones conocidas, esas calles doradas de Saigón donde cada centímetro de tierra vale más que oro. También pasan a TRN-MIN-CNG. Esta vez no hubo solo murmullos, la sala se llenó de comentarios entre los asistentes y miradas sorprendidas que se dirigían a CNG y a mí. 9 casas en la ciudad y 5.000 millones en efectivo. Todo para CNG, sin dejarme nada. Mi corazón se sintió aplastado. ¿Y yo? ¿Qué representaba para ella? ¿Solo alguien que vivió a costa de su hogar todos estos años? La humillación y la rabia comenzaron a subir en mi pecho, rugiendo sin control. Al parecer consciente del silencio tenso y de las miradas clavadas en todos,
El abogado de NG pasó rápidamente a la siguiente página. Por último, respecto a su hijo mayor, Le Ten Pon, la sala quedó en un silencio mortal. Todas las miradas se posaron sobre mí, algunas de lástima, otras de curiosidad, y unas más llenas de satisfacción. Apreté los dientes hasta sentir el sabor metálico de la sangre. La señora Phn dejó a mi hermano mayor, Pon, la vieja casa en el pueblo, en la comuna de An Binh, distrito de Long Tan, provincia de Nha Nai. Además, le dejó 50 millones de don en efectivo para que empezara su vida. 50 millones y una casa vieja y destartalada en el pueblo. Cuando el abogado terminó de hablar, sentí que los oídos me zumbaban. Todo a mi alrededor se desvaneció, solo quedaba un silencio cortante, lleno de risas invisibles que se clavaban en mi corazón. 50 millones, ni siquiera era una fracción de lo que CNG había recibido. La casa del pueblo la recordaba vagamente, una construcción de madera y lámina vieja, abandonada desde hacía décadas. Seguramente nadie la querría aunque se la regalaran. Esto no era un reparto de bienes, era un insulto. Un golpe en la cara, delante de toda la familia, para humillarme. Phn quería decirle al mundo entero que yo, Le Ten Pon, no valía nada a sus ojos. Todo mi esfuerzo, toda mi devoción durante todos estos años, para recibir desprecio y rechazo. El silencio en la sala era tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. Sentía decenas de miradas pegadas a mí, llenas de lástima, curiosidad y un poco de diversión escondida. Vi a la tía lejana fruncir el ceño, a otra levantar el labio con gesto burlón, y a un tío por parte de madre sacudir la cabeza, incómodo. Cada mirada, cada gesto, era como miles de agujas clavándose en mi orgullo sangrante. Soy un hombre de más de 30 años, ingeniero, con educación y posición en la sociedad. Y aún así me convertían en un pobre desgraciado, un objeto de burla, en mi propia casa. El abogado cerró el testamento, tosió suavemente y dijo con tono conciliador: Pon, esta es la decisión final de su señora. Seguramente tenía sus propias razones. ¿Sus propias razones?, exclamé, con la voz ronca y temblorosa de la rabia contenida. ¿Qué razones? ¿Acaso nunca fui su hijo a sus ojos? Todos estos años viviendo aquí, cumpliendo con mis deberes, cuidándola en su enfermedad, más que sus propios hijos, ¿y esto es lo que recibo? 50 millones y una casa a punto de caerse. Esto no es herencia, es caridad, es humillación. En ese momento, mi hermano CNG, el menor, decidió hablar. Su voz tenía un toque de vergüenza, pero no podía ocultar la satisfacción de quien gana. ¿Y qué dices, Pon?, preguntó. Mamá acaba de morir, no hagas tanto escándalo. El dinero es solo eso, dinero. Lo importante es el cariño. Seguramente mamá tuvo sus razones. ¿Cariño? Reí con amargura, con una sonrisa torcida y llena de resentimiento. No digas la palabra cariño frente a mí, gruñí. Tú recibiste 9 casas en las calles principales y 5.000 millones en efectivo. ¿Qué derecho tienes a hablar de cariño? Prueba a cambiar de lugar conmigo a ver si todavía dices esas palabras llenas de moralidad. ¿O acaso también te sientes feliz porque finalmente me han echado de esta casa como si fuera basura? Una tía lejana se acercó rápidamente, puso una mano sobre mi hombro y trató de consolarme. Pon, cálmate. Lo que pasó, pasó. Hacer escándalo solo hará que mamá no descanse en paz. Lo material viene y va, tú sigue adelante y algún día lo tendrás todo. Sus palabras no hicieron más que encender la ira dentro de mí. La aparté de un manotazo, sin poder controlarme. Miré fijamente la foto de la señora Phn sobre el altar. El humo del incienso flotaba, etéreo y silencioso. Por un instante, sentí que su sonrisa en la foto se burlaba de mí. Mi mano temblaba. Tomé la taza de té caliente que estaba sobre la mesa y, sin pensarlo, la lancé contra la pared. ¡Cras! La taza de porcelana se hizo pedazos, el té hirviendo salpicó la pared y dejó una mancha amarillenta. La sala entera quedó congelada, todos me miraban como a un loco. Respiraba con dificultad, el pecho golpeándome. Señalé a CNG y a los familiares que estaban ahí, entre dientes,
con la voz cortante, dije. Está bien. Si eso querían, se los daré. A partir de hoy, yo, Le Ten Pon, no tengo nada que ver con esta familia. Esta casa, estas personas, todo eso ya no me importa. Los 50 millones de mamá, quédenselos, yo no los necesito. Dicho esto, me di la vuelta y caminé directo hacia la puerta, sin mirar atrás. Escuché gritos de sorpresa de los familiares y a CNG exigiendo. ¿A dónde vas? Detente. Pero no me importó. No quería estar un segundo más en ese lugar. Cada centímetro de esta casa me asfixiaba. Cada rostro familiar se había vuelto falso y repugnante. Seguí caminando, dejando atrás más de 20 años de recuerdos y obligaciones. El cielo de Saigón seguía pesado y caliente, pero dentro de mí, una tormenta había comenzado. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero algo sí tenía claro, nunca volvería a un lugar que pisoteó mi dignidad y mi afecto. Caminaba por las calles llenas de gente de Saigón como un sonámbulo. El sol de la tarde caía fuerte, los claxones retumbaban y la multitud se movía apresurada a mi alrededor, pero nada parecía tocar el mundo interior que se estaba rompiendo dentro de mí. La rabia que sentía antes se había ido, dejando un dolor profundo y un vacío insoportable. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Esas preguntas giraban sin descanso en mi mente, trayendo recuerdos del pasado que creía enterrados bajo el polvo del tiempo. De pronto, apareció la imagen de mi madre biológica, tan clara que dolía. Mi madre, una mujer con sonrisa amable y ojos llenos de ternura. Aún recuerdo ese día que cambió todo. Tenía apenas 7 años. Ese día llovía a cántaros, y mamá corrió hasta la parada del autobús para recogerme de la escuela. Y entonces, un camión fuera de control se la llevó para siempre de mi vida. Yo era demasiado pequeño para comprender la magnitud de la pérdida, solo sabía que desde ese momento, nuestra casa dejó de tener risas y calor. Mi padre, el señor Cook, un hombre fuerte y lleno de voluntad, se hundió por completo. Era dueño de una pequeña fábrica de muebles que empezaba a prosperar, pero tras la tragedia, lo abandonó todo. La casa, antes ordenada y limpia, se volvió fría y desordenada. Las cenas familiares se reemplazaron por botellas de alcohol que lo acompañaban día tras día. Mi padre se sumía en su dolor y en la bebida. A menudo lo veía sentado solo en la oscuridad, con la foto de mamá en la mano, llorando como un niño. Esos días fueron los más oscuros de mi infancia. Tenía miedo de encontrarlo ebrio, miedo a la soledad en esa casa tan grande. A veces me escabullía para verlo dormir junto a los envases vacíos de alcohol, con lágrimas aún en sus mejillas marchitas. Intentaba ser un niño bueno, estudiar solo y limpiar mi cuarto, solo para que él pudiera sonreír un poco. Pero el dolor de perder a su esposa era demasiado grande, lo había transformado en alguien distinto, un hombre solitario y distante. Recuerdo una vez que estuve con fiebre alta, casi inconsciente en la cama. Entre sueños, no dejaba de decir, mamá, mamá. Mi padre, entonces borracho, entró tambaleándose en la habitación. No se dio cuenta de que estaba enfermo, solo escuchó que llamaba a mamá y se enojó. Mi padre gritó. Tu mamá murió. No la llames más. No me hagas recordarla otra vez. Después arrojó la botella de licor vacía contra la pared. El cristal se hizo pedazos con un estruendo que me despertó de golpe. Me encogí bajo las cobijas, aterrorizado y con un dolor profundo. Esa noche lloré mucho, no por la fiebre, sino por sentirme abandonado y solo en el mundo. La vida de mi padre y mía siguió así, llena de tristeza y carencia de cariño. La fábrica de mi padre empezó a decaer, las deudas se acumularon y la casa se volvió fría y vacía, sin calor ni alegría. Pensé que mi vida estaría atrapada en esa oscuridad para siempre, hasta que apareció la señora PHN. En ese entonces, Bo PHN era la contadora principal de la fábrica de mi padre. Comparada con otras mujeres, no tenía un aspecto llamativo, pero desprendía serenidad, amabilidad y unos ojos que parecían hablar. Tenía algunos años más que mi padre, había enviudado joven y criaba sola a su hijo pequeño, CNG, de mi misma edad. Quizá esa afinidad por compartir un dolor similar los acercó. Recuerdo la primera vez que vino a mi casa. Era un domingo por la tarde.
Mi padre estaba borracho, dormido sobre el sofá en medio del desorden del salón. Yo estaba en la cocina, intentando preparar un poco de arroz caldoso. La señora PHN entró, miró el desorden, y solo suspiró suavemente. No mostró lástima ni reproche, simplemente se arremangó. Ayudó a mi padre a llegar al dormitorio y lo tapó con la cobija. Luego volvió a la sala y empezó a ordenar el caos. Sus manos ágiles transformaron el lugar, que parecía un establo, en un espacio limpio y ordenado en un instante. Después se acercó a la cocina, vio el arroz caldoso burbujeando y sonrió. Y déjame ayudarte, Pon. Los niños no deberían cocinar tanto, deja que estas cosas las haga una mujer. Esa noche, por primera vez en muchos meses, la mesa de mi casa se llenó de comida caliente y deliciosa. Pescado guisado en olla de barro, verduras verdes cocidas y una sopa agria humeante. Mi padre, sobrio por primera vez, miró el banquete sorprendido. La señora PHN solo sonrió suavemente. Fui al mercado y compré comida fresca para preparar algo bueno. Come, Cook, así tendrás fuerzas. Si sigues así, ¿cómo vas a manejar la fábrica? A partir de ese día, la señora PHN empezó a visitar nuestra casa más seguido. No solo ayudaba a limpiar y cocinar, sino que también traía los libros de la fábrica para revisar cuentas con mi padre, buscando soluciones a los problemas. Ella fue como un viento fresco que entró en la vida oscura y apagada de mi padre y mía. Con los cuidados y el apoyo de la señora PHN, mi padre empezó a recuperar la cordura poco a poco. Bebía menos, se enfocaba más en el trabajo, y la fábrica de muebles volvió a funcionar con normalidad, consiguiendo nuevos pedidos. Yo, que antes era un niño tímido y callado, poco a poco me fui abriendo con ella. Se preocupaba por mí de manera genuina, me compraba ropa nueva, preguntaba por mis estudios y me enseñaba cosas buenas y correctas. Su cariño era cálido y suave. Aunque no podía reemplazar a mi madre biológica, me ayudaba a sanar las heridas de mi corazón infantil. Un día, mi padre me llamó a su habitación y, con cierta timidez, me dijo: Upon, quiero dar un paso más con la señora PHN, ¿crees que esté bien? Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos esperanza y vida. Sabía que mi padre necesitaba a una mujer a su lado, y yo también necesitaba un hogar completo. Asentí tímidamente. Y sí, papá, estoy de acuerdo. La boda de mi padre y la señora PHN fue sencilla y cálida. El día que ella se convirtió oficialmente en mi madrastra, sentí algo difícil de describir, alegría porque la familia tenía un nuevo miembro y volvía a haber calor en casa. Pero también cierta distancia y la incomodidad de ser un hijo de otra mujer. No sabía entonces que ese era el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo lleno de felicidad, momentos alegres, pero también de favoritismos y tristezas silenciosas. Después de la boda, la señora PHN y CNG se mudaron a vivir con nosotros. La casa, que antes estaba fría y silenciosa, se llenó de ruido y vida. CNG, mi hermano menor de la misma edad que yo, era un niño activo y despierto, todo lo contrario a mi carácter callado y reservado. Al principio, su llegada alteró un poco mi rutina. Tenía que compartir mi cuarto, mis juguetes y, lo más importante, el cariño de mi padre. Al principio, la relación entre CNG y yo no fue fácil. Estaba acostumbrado a que su madre lo consintiera, así que era algo egoísta y competitivo. Yo, en cambio, guardaba mis pensamientos y emociones. Peleábamos constantemente por cosas pequeñas, un juguete, una partida de ajedrez, cualquier cosa se convertía en disputa. Cada vez que pasaba algo así, la señora PHN siempre intervenía para mediar. Nunca regañaba a CNG, solo le hablaba con calma y le daba consejos. Conmigo, en cambio, solía decir: Pon, tú eres el mayor, tienes que dejar que tu hermano gane esta vez. Esa frase se convirtió en un refrán constante durante nuestra infancia. Poco a poco, aprendí a ser paciente. Le cedía a CNG el juguete más bonito, el pedazo más grande del pastel, incluso la atención de nuestros padres. Mi padre, quizá por sentirse en deuda con la señora PHN y CNG, le prestaba más atención a la familia nueva. Sonreía mientras CNG le mostraba un 10 en la escuela y escuchaba con paciencia sus historias sin sentido.
Yo, en cambio, me quedaba callado en un rincón, sintiéndome cada vez más como un invitado en mi propia casa. Aún así, no podía negar que desde que llegó la señora PHN, la vida de mi padre y mía había mejorado mucho. La casa siempre estaba limpia y ordenada, y las comidas familiares eran cálidas y llenas de platos deliciosos. Ella era una mujer capaz y diligente. No solo se ocupaba de la casa y de los niños, sino que también se convirtió en la mano derecha de mi padre en la gestión de la fábrica. Gracias a su planificación y cuidado, la fábrica de muebles no solo pagó todas sus deudas, sino que prosperó y creció. La economía familiar mejoró y nos mudamos a una casa nueva, más cómoda y con todas las comodidades. Acepté el nuevo matrimonio de mi padre, acepté que tenía una madrastra y un hermano menor. Intenté integrarme y quererlos como a mi propia familia. Me decía a mí mismo que si la familia podía ser feliz y tranquila, cualquier sacrificio personal valía la pena. Pero, en el fondo, siempre sentí una distancia invisible, un muro que no se podía derribar entre mi madrastra, CNG y yo. Aunque compartíamos techo y mesa, sabía que nunca seríamos una familia de verdad, porque no compartíamos la misma sangre. Y aunque nadie lo decía, esa verdad siempre estaba presente, influyendo en todas las relaciones dentro de esta familia improvisada. El tiempo pasó, y seguimos creciendo bajo el mismo techo. Pero a medida que maduraba, sentía cada vez más el favoritismo silencioso pero afilado de la señora PHN. No era un trato cruel o despiadado como muchas historias de madrastra e hijastro, al contrario, ella me cuidaba bien, no me faltaba comida ni ropa, y se preocupaba por mis estudios. Pero ese cuidado parecía una obligación, un deber que cumplir, y no un cariño cálido nacido del corazón. Todo el cariño verdadero de la señora PHN estaba reservado para CNG. Recuerdo cuando estábamos en el último año de secundaria, preparándonos para los exámenes de ingreso a la universidad. Los dos debíamos estudiar día y noche. Yo tenía mejores calificaciones, sobre todo en las materias de ciencias, mientras que CNG mostraba pereza y prefería jugar. Por las noches, mientras yo resolvía problemas difíciles en mi escritorio, él jugaba en la computadora a escondidas. La señora PHN lo sabía, pero nunca lo regañaba. Solo entraba con calma a su cuarto y le traía un vaso de leche caliente. Juega un rato, pero luego estudia, no descuides tu salud. Conmigo, la atención era diferente. También me traía leche caliente, pero siempre me decía: Pon, estudia con ganas, hijo. Más adelante tendrás que encargarte de tu futuro. No eres como tu hermano CNG. Nunca decía todo, pero yo entendía, no soy como CNG porque no soy su hijo biológico. No tengo derecho a depender de ella, debo valerme por mí mismo. Sus palabras eran como un filo invisible que dejó una cicatriz en mi corazón que nunca sanaría. En los exámenes, yo entré a la Universidad de Tecnología con una calificación bastante alta, mientras que CNG reprobó. Mi padre estaba feliz y quería organizar una gran fiesta para celebrarlo. Pero la señora PHN lo detuvo, con voz triste. No podemos hacer una fiesta tan grande ahora. CNG está triste por haber reprobado. Si hacemos tanto alboroto, será como echarle sal a la herida. Mejor celebramos cuando él también apruebe. Mi padre, un hombre tranquilo que siempre quería mantener la paz, aceptó en silencio. Mi fiesta de celebración fue cancelada. Esa noche escuché a la señora PHN consolando a CNG en su cuarto. No te preocupes, hijo. Si no pasó esta vez, habrá otra oportunidad. Te ayudaré a entrar a una buena universidad privada en administración de empresas. Allí tendrás mejores oportunidades de trabajo que en las públicas. Y como lo prometió, CNG pudo estudiar en una universidad prestigiosa, con colegiaturas altísimas. Todos los gastos, desde la matrícula hasta los gastos personales, los cubría generosamente la señora PHN. Mi padre parecía darse cuenta de que el trato no era justo conmigo, pero él era una persona que evitaba los conflictos. Me quería, pero también estaba agradecido con la señora PHN por ayudarlo a salir de los días más oscuros de su vida. Por eso elegía quedarse en silencio. De vez en cuando, me daba un poco de dinero en secreto y me palmeaba el hombro. Pon, eres el mayor y el hijo primero.
Tienes que ser fuerte y comprensivo. No le guardes rencor a tu hermano, sé que has sufrido mucho. Las palabras de mi padre me hacían sentir cariño por él, pero también pena por mi propia situación. No lo culpaba, solo me parecía irónico todo lo que llamaban familia. En esta casa siempre tenía que vivir con una madrastra y un hermano que no era mío, aprender a ser paciente, valiéndome por mí mismo y sin atreverme a pedir nada. El favoritismo de la señora PHN no era explícito ni cruel, pero estaba grabado en mi mente, creando una distancia cada vez mayor, una grieta imposible de cerrar entre nosotros. Más de 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Los niños que éramos ahora éramos hombres adultos, cada uno con su camino y destino. Después de graduarme como ingeniero mecánico, entré a trabajar en la fábrica de mi padre. Con los conocimientos de la escuela y mucho esfuerzo, aprendí rápido el trabajo. No quería depender de ser el hijo del dueño. Empecé desde lo más bajo, trabajando duro en el taller, con las manos siempre llenas de grasa y aceite. Poco a poco, demostré mi capacidad, implementé mejoras técnicas que aumentaron la productividad y la calidad de los productos. Mi padre se sentía orgulloso de mí y me puso a cargo de toda la producción de la fábrica. Mi salario no era muy alto comparado con otros ingenieros, pero era suficiente para vivir de manera estable e independiente, sin depender de la familia. Mientras tanto, CNG tomó un camino totalmente diferente. Después de graduarse en Administración de Empresas, con el fuerte apoyo financiero de la señora PHN, se lanzó al negocio inmobiliario. En ese momento, el mercado de bienes raíces estaba en auge. Con su rapidez y un poco de audacia, CNG pronto empezó a prosperar. Compraba y vendía casas y terrenos, obteniendo enormes ganancias. En poco tiempo, se convirtió en un joven empresario exitoso, coches lujosos, casas impresionantes y relaciones con gente influyente en los negocios. Cada vez que CNG llegaba a casa, él era el centro de atención. La señora PHN lo miraba con orgullo y admiración, y siempre contaba a familiares y vecinos sobre su talento y éxito. Mi CNG es increíble, ya gana miles de millones a tan corta edad. Como dicen, de casta le viene al galgo. Cada vez que escuchaba esas palabras, solo podía sonreír en silencio, forzando una sonrisa. Sabía que, en los ojos de mi madrastra, por más que me esforzara o aportara al trabajo de la fábrica, nunca iba a poder compararme con el éxito brillante de CNG. La diferencia en nuestros caminos y estilos de vida había creado una distancia cada vez más grande entre los dos. CNG estaba ocupado con negocios millonarios y fiestas sociales. Casi no venía a casa, y las comidas familiares se hicieron cada vez más vacías sin él. Cada vez que llegaba, traía consigo esa actitud arrogante de alguien exitoso. Me miraba, a mí, un ingeniero que solo entiende de máquinas y tornillos, con un dejo de desprecio. Siempre me hablaba con tono de maestro. Hermano Pon, estos tiempos son tiempos de dinero. Si sigues enterrado en ese taller de hierro, ¿cuándo vas a salir adelante? Hay que ser más práctico. No discutía con él. Sabía que nuestros ideales eran diferentes. Para mí, la felicidad estaba en ver las máquinas que había diseñado funcionar sin problemas y en contribuir a crear productos de calidad. No ansiaba riqueza ni lujos, solo una vida tranquila y estable. Nuestra familia vivía así en un equilibrio frágil. Por fuera, éramos la familia perfecta, padres sanos, hijos exitosos. Pero por dentro, las grietas y distancias existían silenciosas. CNG y yo éramos como dos líneas paralelas, partimos del mismo punto, pero íbamos en direcciones opuestas y parecía que nunca se encontrarían. Todo parecía tranquilo hasta que ocurrió un gran golpe que cambió todo. Mi padre, el hombre que había cargado con la familia toda su vida, cayó enfermo de repente. Un accidente cerebrovascular llegó sin aviso. Aunque lo llevaron al hospital a tiempo, no pudo sobrevivir. Se fue en una tarde de lluvia intensa, dejando un dolor y una pérdida irreparables para los que quedamos. La muerte de mi padre fue un choque tremendo para la familia, sobre todo para la señora PHN. Ella, que siempre había sido fuerte y decidida, se volvió frágil y vulnerable. Lloraba desconsolada durante el funeral, llamando a mi padre una y otra vez en desesperación. Ver cómo su cabello se volvía canoso de la noche a la mañana, y su cuerpo encorvado por la pena, me rompía el corazón.
Aunque ella me tratara como quisiera, seguía siendo la esposa de mi padre, la mujer que había estado a su lado en los años más difíciles. Después del funeral, la atmósfera en la casa se volvió pesada. La señora PHN estaba completamente abatida, apenas hablaba o sonreía, y pasaba el día sentada frente al altar de mi padre, con la mirada vacía fija en su foto. Las arrugas en su frente y alrededor de sus ojos parecían haberse profundizado, y su espalda se doblaba bajo el peso del dolor. En ese momento, CNG también dejó de lado sus negocios para quedarse en casa y cuidar de su madre. Pero él, acostumbrado a la vida acelerada de afuera, no sabía cómo consolar ni abrazar a alguien que estaba hundida en el dolor. Lo único que hacía era dejarle dinero a la muchacha que ayudaba en la casa, encargarle que cuidara bien de su mamá, y luego se iba de nuevo corriendo a atender llamadas y negocios. Yo, en cambio, entendía ese dolor mejor que nadie. Yo ya había pasado por la experiencia de perder a la persona que más quería. Sabía lo cruel y devastador que era. Por eso, pasaba más tiempo a su lado. No le decía palabras vacías de consuelo. Solo me sentaba en silencio junto a ella, le preparaba un té de jengibre caliente o cocinaba alguno de sus platillos favoritos. Le contaba cosas alegres del trabajo en la fábrica, de las nuevas mejoras, de los pedidos grandes que habíamos logrado. Quería sacarla poco a poco de ese mundo lleno de tristeza. Quería que supiera que aunque papá ya no estaba, todavía nos tenía a nosotros. En esos días, nuestra relación empezó a cambiar un poco. Ya no me miraba con esa distancia de antes. A veces hasta me tomaba la mano y, con la voz entrecortada, me decía: Upón, tu papá ya se fue, de ahora en adelante, solo me queda confiar en ustedes dos. Al escucharla, dentro de mí nacía una esperanza chiquita. Pensaba que tal vez esa pérdida podía ser la oportunidad para que nos acercáramos de verdad, para que se borraran las diferencias y prejuicios del pasado. Imaginé que, a partir de ese momento, podríamos ser una familia de verdad. Pero estaba equivocado. Esa ilusión no duró mucho. La tragedia en mi familia apenas comenzaba. El dolor por la muerte de mi padre ni siquiera se había calmado cuando otra desgracia cayó sobre nosotros. Unos 6 meses después de que él falleció, un día que mamá PHN iba subiendo las escaleras, de repente se mareó y se desplomó. Todos nos asustamos muchísimo y la llevamos corriendo al hospital. Tras muchos estudios y radiografías, el jefe de los doctores nos llamó a mí y a CNG a su oficina. Su cara estaba seria, cargada de preocupación. Lo sentimos mucho, nos dijo, pero su mamá tiene cáncer de pulmón, y ya ha hecho metástasis en los huesos. La enfermedad ya estaba en etapa terminal, dijo el doctor con voz grave y llena de compasión. Cada palabra suya me caía encima como martillazos directos a la cabeza. Cáncer en fase final. Sonaba como una sentencia de muerte fría y despiadada. Sentí que las piernas se me aflojaban, la vista me daba vueltas. A mi lado, CNG se quedó pálido, como si se le hubiera ido toda la sangre del cuerpo. Balbuceó nervioso. Váquese, no habrá un error. Mi mamá todavía se ve fuerte. El doctor negó con la cabeza y nos mostró las placas. Señaló los puntitos blancos que ya cubrían casi todo el pulmón. No hay equivocación. En este estado, ni la cirugía ni la radiación sirven de nada. Lo único que podemos hacer es un tratamiento paliativo, tratar de alargar un poco el tiempo y disminuir el dolor. Pero, no queda mucho. Al salir de la oficina, los dos nos quedamos en silencio. El pasillo del hospital ya era pesado de por sí, pero en ese momento el aire parecía más denso, casi irrespirable. CNG se dejó caer en la banca, se agarró la cabeza con ambas manos y sus hombros empezaron a temblar. Por primera vez vi a mi hermano, siempre tan orgulloso y fuerte, romperse de esa manera. Yo por dentro estaba igual de destrozado, pero entendí que en ese momento me tocaba ser el firme. Me senté a su lado, le di unas palmadas en el hombro y le dije: Ánimo, necesitamos ser fuertes, mamá nos necesita. Él levantó la cara, con los ojos rojos e hinchados, y me preguntó desesperado: Hermano, ¿qué hago ahora? ¿Qué vamos a hacer? Al verlo así, toda la rabia y la distancia que había entre nosotros desapareció. En ese instante ya no existía lo de hijo biológico o hijo de otro matrimonio.
Éramos solo dos hijos enfrentando la inminente pérdida de su madre. Lo abracé fuerte por los hombros y le dije con firmeza: mientras haya una mínima esperanza, no vamos a rendirnos. Buscaremos a los mejores doctores, los tratamientos más avanzados, lo que sea necesario. En el fondo sabía que solo eran palabras para darnos valor, porque un cáncer en fase terminal es un monstruo casi imposible de vencer. Pero no podíamos caer, al menos no en ese momento. Decidimos no contarle la verdad a mamá PHN. Solo le dijimos que tenía una infección pulmonar fuerte y que debía quedarse un tiempo en el hospital para tratarse. Mi mamá PHN, con esa sensibilidad que tienen las personas que ya han pasado por tantas tormentas, como que presentía algo. No preguntaba mucho, solo guardaba silencio y aceptaba. Los días que siguieron fueron los más pesados de mi vida. Ver cómo cada día se iba apagando más, como su cuerpo se volvía puro hueso en la cama del hospital, como los dolores la hacían retorcerse hasta quedarse sin fuerzas, era como si a mí me arrancaran pedazos del alma. Aunque ella no me dio la vida, aunque en el pasado me trató con injusticias y prefería siempre a su propio hijo, en esos momentos todo eso ya no importaba. Después de tantos años bajo el mismo techo, ya era familia, y la idea de perderla dolía todavía más que cualquier coraje guardado. Ahí empezó nuestra lucha contra la muerte. Yo y CNG nos turnábamos en el hospital. Yo pedí un permiso sin sueldo en la fábrica para estar más tiempo con ella, y CNG casi dejó a un lado sus negocios, aunque sabía que cada día ausente era dinero perdido. Pero nada valía más que mamá. De día CNG se quedaba en el hospital, movía sus contactos, usaba su dinero para traer médicos especialistas, profesores reconocidos, y compraba medicinas carísimas del extranjero con la esperanza, aunque mínima, de lograr un milagro. De noche era mi turno. Yo no tenía dinero como él, pero ponía todo mi corazón. Yo mismo cocinaba caldos y sopas ligeritas, le daba de comer a cucharaditas, con paciencia de hijo. Aprendí a darle masajes para aliviarle los dolores en los huesos, le leía cuentos y le platicaba de planes en la fábrica, todo para que no se dejara vencer por la tristeza. Y algo cambió en ella. Mamá PHN, que antes era seria y distante, ahora se mostraba frágil, sensible, casi como una niña. Muchas noches deliraba de dolor y llamaba a mi papá, a sus propios padres. Y casi siempre, entre sus palabras entrecortadas, mencionaba la casa vieja en el pueblo, allá en Lontan. Una vez, en un raro momento de claridad, me miró con sus ojos secos, cansados, y me susurró: Pon, quiero volver al pueblo, quiero regresar a la casa vieja. Ahí entendí que, más que medicinas, lo que ella necesitaba era paz. Me quedé sorprendido y le dije: Mamá, la casa del pueblo está bien lejos y ya está toda vieja, allá no hay las mismas condiciones para cuidarte que aquí, ¿por qué quieres regresar? Ella movió la cabeza despacito, con la respiración entrecortada, y apenas susurró: Tú no entiendes, ese es mi origen, es donde nací y crecí. Solo quiero verlo una vez más. Yo, la verdad, nunca comprendí del todo ese apego tan fuerte que tenía hacia ese lugar. Para mí, esa era solo una casita humilde, de las que ya se están cayendo, que mis abuelos habían dejado y que llevaba años abandonada. Pero al ver sus ojos suplicantes, no tuve valor de negarme. Le prometí que cuando se sintiera un poquito mejor, la llevaría a visitar el pueblo. Pero al contrario, entre más pasaban los días, más fuerte eran los dolores. Los medicamentos apenas si hacían efecto. Verla retorcerse, mordiéndose los labios para no gritar, nos partía el alma a mí y a CNG. A veces él no aguantaba y salía al pasillo a desquitarse, pegándole al muro con los puños, como si así pudiera sacar toda su impotencia. Yo, en cambio, solo podía quedarme ahí, apretando la mano huesuda y fría de mamá, tratando de pasarle aunque fuera un poquito de calor, un poquito de fuerza. En esos instantes de dolor, ya no existía eso de hijo de sangre o hijo de fuera. Éramos simplemente dos hijos unidos por el mismo miedo y la misma tristeza de perder a nuestra madre. Todo rencor viejo se borró, lo único que quedaba era la súplica de que ella sufriera menos. Me di cuenta de que, por más que hubiera sentido coraje hacia ella en el pasado, su presencia siempre había sido una parte esencial de mi vida. Y solo imaginar el día en que ya no estuviera, me desgarraba por dentro. La enfermedad avanzaba rápido.
Mamá PHN caía cada vez más en un estado entre el sueño y el delirio. Ni las dosis más fuertes de morfina servían más que para darle ratitos de descanso agotador. Los doctores ya nos habían advertido, con esas miradas y esos gestos que uno entiende aunque duelan, teníamos que estar listos para lo peor. Esa habitación del hospital, tan elegante y equipada, ahora parecía más bien la antesala de la muerte. El aire estaba cargado, pesado, lleno de olor a desinfectante y de desesperanza. Era una noche ya muy tarde. CNG se había ido a descansar después de todo un día pesado en el hospital, y solo me quedé yo cuidando a mamá. Afuera, de repente comenzó a llover fuerte, y las gotas golpeaban la ventana con un ritmo triste y constante. Yo estaba sentado en una silla plegable, con la vista fija en el rostro cansado y flaco de mamá, que dormía profundamente. De pronto, ella se movió un poco y abrió los ojos. Pero no eran los ojos nublados y perdidos de siempre, esa noche brillaban claros, lúcidos, como si hubiera recuperado toda su conciencia. Upon, me llamó con voz débil pero firme. Me sobresalté, me levanté rápido y me incliné junto a ella. Mamá, ya despertó. ¿Le duele algo? ¿Quiere un poquito de agua? Ella negó con la cabeza y buscó mi mano con sus dedos huesudos y fríos. Su apretón era flojo, pero sentí que había algo urgente en su gesto. Upon, acércate, mamá tiene algo que decirte. Me incliné aún más, casi pegando el oído a su boca. Su aliento olía a medicina y estaba helado. Las raíces, hijo, nunca olvides tus raíces en el pueblo. Allá hay un secreto que mamá guardó solo para ti. No me odies, Pon, no me odies. Hablaba despacio, con esfuerzo, cada palabra parecía pesarle. Y de repente su respiración empezó a agitarse, y en sus ojos apareció de nuevo esa mirada perdida. Empezó a decir cosas sin sentido, llamaba a mi papá, luego a mis abuelos, después lloraba y suplicaba como si estuviera viendo fantasmas que solo ella podía sentir. El delirio volvió a apoderarse de ella. Esa claridad que había tenido unos segundos se desvaneció. Yo me quedé helado, tratando de unir esas frases sueltas, las raíces, un secreto para mí, que no la odiara. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué justo ahora mencionaba la casa vieja del pueblo? ¿Y por qué me pedía que no la odiara? ¿Será que sabía que yo siempre guardé rencor por sus injusticias? Miles de preguntas me daban vueltas en la cabeza sin respuesta. Traté de preguntarle más, pero mamá PHN ya estaba completamente sumida en el delirio, retorciéndose y gritando como si peleara con sombras horribles dentro de su mente. No tuve más remedio que llamar a la enfermera para que le aplicara un calmante. Poco a poco mamá se quedó dormida otra vez, aunque en su rostro delgado aún se notaba el dolor y el miedo. Yo me quedé ahí, sentado al lado de la cama, en silencio, con el corazón hecho un nudo. Y esas palabras que me había susurrado no dejaban de resonar en mi cabeza. ¿Era una última confesión? ¿Una pista de algo importante que yo aún no entendía? ¿O solo eran desvaríos de alguien atrapada en la enfermedad? No lo sabía. Pero sentía, muy dentro de mí, que esas frases escondían una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. No sabía qué pensar. Pero dentro de mí había una sensación rara, como un presentimiento de que esas palabras de mamá no eran simples desvaríos. Algo en mi corazón me decía que ahí había una clave, un secreto capaz de cambiarlo todo. Esa noche no pude pegar los ojos, me la pasé dando vueltas en la silla, con la mente llena de preguntas y con un miedo extraño a lo que pudiera venir. Y entonces llegó. La noche que lo cambió todo. La última noche de vida de mamá PHN. Después de tantos días hundida en el dolor y en la fiebre, pasó algo que los doctores llaman Iquan PHN Chiu, ese brillo final antes de que la llama se apague. De pronto, mamá despertó con una lucidez increíble. Ya no se quejaba, ya no temblaba de dolor. Su rostro se veía más vivo, con un ligero color en las mejillas y los ojos claros, llenos de conciencia. Nos pidió incorporarse, nos pidió un poco de comida. Yo la ayudé a sentarse despacito y le di de comer unas cucharadas de avena. Ella sonreía suave, como si todo el sufrimiento se hubiera borrado por un instante. CNG y yo no pudimos evitar llorar de alegría. Creímos que, tal vez, había ocurrido un milagro,
que mamá estaba mejorando de verdad. CNG salió corriendo a buscar al doctor, con el corazón lleno de esperanza. Pero el médico, después de revisarla, nos llevó al pasillo y habló con voz baja, cargada de pesar. Esto es lo último, como la luz de una vela antes de apagarse, brilla con fuerza una última vez. Deben estar listos. Acompáñenla, díganle todo lo que tengan que decir. Sus palabras nos golpearon como un balde de agua helada. Esa esperanza que apenas había nacido se rompió al instante. Entendimos que no era un milagro, era una despedida. Regresamos al cuarto conteniendo las lágrimas para no preocupar a mamá. Ella nos miró con ternura, con una sonrisa cálida que hacía años no le veía. Nos tomó de la mano a los dos, apretando con la poca fuerza que le quedaba. Pon, CNG, siéntense aquí, junto a mí. Mamá tiene algo muy importante que decirles. Nos acomodamos cada uno a un lado de la cama, en silencio absoluto, con el corazón latiendo fuerte, esperando esas palabras que, lo sabíamos, serían las últimas y las más valiosas de nuestra vida. Mamá empezó a hablar con una calma que me heló la sangre. Yeme sabe que ya no le queda mucho tiempo, dijo con los ojos fijos en nosotros. Toda mi vida la viví por su papá y por ustedes dos. No tengo arrepentimientos. Solo me queda un deseo, ver que se quieran y se cuiden como hermanos. Pase lo que pase, nunca olviden que llevan la misma sangre de su padre. No permitan que el dinero o la ambición rompan ese lazo. Volteó primero hacia CNG, con una mirada llena de cariño, pero también firme. Y CNG, hijo, tú eres listo, rápido para todo, pero todavía eres impulsivo y arrogante. Cuando ya no esté a tu lado, tendrás que aprender a madurar, a valorar lo que tienes. No pienses que el dinero lo es todo. Luego me miró a mí. Sus ojos eran distintos, mezcla de confianza y de culpa. Pon, tú eres tranquilo, serio, siempre poniendo el corazón en lo que haces. Sé que todos estos años has aguantado muchas injusticias, mamá te pide perdón. Escuchar de su boca la palabra perdón me hizo arder los ojos. Toda la rabia acumulada se disolvió de golpe. Lo único que pude hacer fue apretar su mano y decirle con la voz quebrada. No diga eso, por favor. Ella sonrió. Una sonrisa ligera, como de descanso. Ahora quiero hacer una última cosa. CNG, llama al licenciado DNG. Quiero dejar escrito mi testamento. Yo y CNG nos quedamos de piedra. ¿Testamento? ¿Ahora? Preguntó mi hermano, temblando. Usted se va a recuperar, no hay necesidad de apresurarse. Ella negó con la cabeza, con una firmeza que pocas veces le había visto. No, tiene que ser hoy. Es mi última voluntad. Quiero arreglarlo todo con mis propias manos, para que ustedes no tengan que pelearse mañana. Anda, hijo, llama al abogado. CNG no se atrevió a contradecirla. Sacó el teléfono con nerviosismo y marcó el número del viejo licenciado. Esa noche, en el cuarto de hospital frío y silencioso, bajo la luz amarillenta de la lámpara, el testamento de mamá PHN quedó escrito. Ella hablaba despacio, y el abogado iba anotando palabra por palabra, con toda seriedad. Nunca nos permitió escuchar lo que decidió. Todo quedó en secreto entre ella y el licenciado. Cuando él se retiró, mamá descansó la cabeza sobre la almohada como si se hubiera quitado el peso más grande de su vida. Ella se recostó, cerró los ojos y su respiración se fue apagando poco a poco. Al amanecer del día siguiente, mamá PHN se fue tranquila, como si simplemente hubiera caído en un sueño del que no despertó más. Con su partida terminó una vida llena de tormentas, pero también completa. Para nosotros, fue perder a mamá para siempre, y junto con ella quedó sellado un secreto escondido en ese testamento. Un secreto que jamás me imaginé que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. El día en que se leyó la herencia fue un golpe que me dejó sin fuerzas. Entre el shock y la rabia que explotó en mí, quedé vacío. Pasé varios días vagando por Saigón como un fantasma, durmiendo en una pensión barata, escondido en un callejón que parecía no tener fin. No llamé a nadie, no quería que nadie me buscara. Solo necesitaba silencio, un espacio para tragarme el dolor y aceptar la verdad cruel.
que mi propia familia me había dado la espalda. En las noches largas, sin poder dormir, los recuerdos me perseguían, la cara de mamá PHN, la de CNG, la de los parientes que tantas veces me hicieron sentir menos. Me preguntaba una y otra vez qué razón pudo tener mi madre para tratarme de esa manera. ¿Acaso todo su cariño era falso? ¿Acaso mi entrega y mi obediencia siempre fueron un chiste para ella? Mientras más pensaba, más amargura y rencor me llenaban el pecho. Pero después de días hundido en esa desesperación, logré calmarme. Entendí que no podía quedarme tirado. Aún tenía un futuro, y aunque me lo quisieran arrebatar, yo sabía que era un ingeniero capaz, con manos que podían darme de comer sin la limosna de nadie. Tenía que salir de esa ciudad, de ese lugar lleno de recuerdos que me asfixiaban. Entonces pensé en la casa vieja del pueblo. El único regalo que mamá me había dejado. Una burla, una humillación, pero al mismo tiempo el único sitio que podía llamar mío. Al menos allá no vería las caras hipócritas ni escucharía murmullos detrás de mi espalda. Decidí regresar y empezar de cero. Metí unas cuantas mudas de ropa en una mochila gastada, saqué mis pocos ahorros y subí a un autobús rumbo a Lontán. Conforme el camión se alejaba, Saigón con todo su brillo y ruido quedaba atrás, y yo sentía enredado en el pecho un revoltijo de alivio y miedo. Alivio por escapar de esa prisión invisible. Miedo por el futuro incierto que me esperaba. Después de poco más de una hora, llegué. El paisaje del campo me recibió con sus arrozales verdes que se extendían hasta perderse de vista, con caminos de tierra torcidos y casas de teja roja escondidas entre árboles viejos. El aire fresco y limpio era tan distinto al humo sofocante de la ciudad, que casi me dieron ganas de llorar. Seguí el camino hasta llegar al final del pueblo, donde estaba mi herencia. Desde lejos reconocí la silueta. Una casa baja, con el techo cubierto de musgo y las paredes despintadas, cayéndose a pedazos. El portón oxidado cubierto de enredaderas, el jardín enorme invadido por maleza tan alta que me rebasaba la cabeza. Se veía triste, olvidada, como si el tiempo la hubiera condenado al abandono. Me quedé parado frente a ella, mirando mi propiedad. Y no pude evitar soltar una risa amarga. Este era el verdadero inicio de mi nueva vida. Un comienzo desde las cenizas, desde el puro cero. Y lo raro fue que no me sentí derrotado, al contrario, dentro de mí nació una fuerza que no había sentido nunca. Me dije, voy a arreglar este lugar, lo voy a convertir en una casa digna. Iba a demostrarle a todos que no necesitaba de ellos para estar bien, que incluso podía vivir mejor sin su apoyo. La casa estaba hecha un desastre, pero era mía. Era el único rincón donde podía ser yo mismo sin aguantar miradas juzgonas. Pasé toda la mañana limpiando el monte que cubría la entrada hasta abrirme paso. Cuando empujé la puerta de madera vieja, chirrió tan fuerte que parecía un lamento. Adentro todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. El olor a humedad me golpeó en la cara. Casi no quedaba nada de valor, solo un juego de mesa y sillas viejas, una cama medio rota y el altar de los antepasados, apagado desde hacía años. Todo respiraba abandono y olvido. Me puse a limpiar sin parar. El cansancio físico, de alguna forma, calmaba el dolor que traía en el pecho. Barrí telarañas, sacudí muebles, recogí basura rota. Ya cuando estaba arriba del techo intentando tapar una gotera, escuché de pronto una voz grave detrás de mí. Tú eres el hijo de Don Cook, el nieto de Doña PHN, ¿verdad? Me giré de golpe, sorprendido. En la entrada estaba parado un señor de cabello blanco, pero de postura todavía firme. Vestía ropa sencilla de manta color café y se apoyaba en un bastón de bambú. Lo reconocí enseguida, era el tío Tam, el vecino que había vivido junto a nuestra casa toda la vida. Bajé deprisa y lo saludé con respeto. Buenas tardes, tío Tam. Qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Él me miró de arriba abajo y asintió despacio. Sí, eres Pon, ya creciste mucho, estás muy cambiado. Yo bien, hijo. Lástima lo de tu mamá, me dio tristeza cuando supe. Ya son varias décadas desde que se fueron, ¿y cómo es que regresas ahora? Tengo entendido que tú y tu hermano CNG estaban muy bien en la ciudad. Yo dudé,
No sabía cómo contarle la verdad sobre el testamento ni sobre el rechazo de mi familia. Así que inventé una excusa. Pues, quise venir un tiempo para arreglar la casa y prender incienso a los abuelos. Tío Tam me miró con compasión y pasó al patio. Observó todo alrededor y suspiró. Esta casa quedó abandonada desde que murieron tus abuelos y tu mamá se fue a la ciudad. Si no fuera porque de vez en cuando ella venía a limpiar, seguro ya se habría caído. Me quedé helado. ¿Mi mamá venía seguido? Pregunté sorprendido, porque en mis recuerdos casi nunca hablaba de este lugar. Él sonrió con ternura. Claro que venía. Cada mes o 2 meses se daba la vuelta. Pasaba el día entero aquí, limpiaba, sembraba unas hortalizas. Siempre decía que este era su raíz, su verdadero origen, y que uno nunca debía olvidar de dónde venía. A veces se sentaba sola en la banquita de la entrada y se quedaba mirando el jardín largo rato. Cuando yo le preguntaba qué pensaba, ella solo sonreía y me decía que recordaba los viejos tiempos. Así son los mayores, siempre viviendo de recuerdos. Las palabras del tío Tam me dejaron en shock. Mamá volvía seguido, para ella este lugar era el origen. Y entonces recordé aquellas últimas palabras que me susurró en el hospital: no olvides tus raíces, hijo, tu raíz está en el pueblo. ¿Será que había algo escondido que yo no sabía? ¿Por qué mi mamá quería tanto a un lugar tan viejo y abandonado? El tío Tam siguió hablando con un tono lleno de nostalgia. Tu mamá era una mujer muy de corazón, muchacho. Yo siempre la vi quererlos a los dos por igual. Cada vez que venía acá hablaba de ustedes. Presumía que CNG era bueno para los negocios y que tú eras noble y muy respetuoso. Decía que estaba orgullosa de los dos. Si tomó una decisión rara en el testamento, seguro tuvo su razón. Esas palabras me dejaron todavía más confundido. Si realmente se sentía orgullosa de mí, ¿por qué entonces me dejó un testamento que parecía una humillación? ¿Quién era en verdad mi madre? ¿Lo que yo sabía de ella era solo una parte? 1000 preguntas se me atoraban en la cabeza. Sentía que detrás de esta casa vieja y del testamento cruel había un secreto enorme, una verdad que yo mismo tendría que descubrir. Decidí dejar de quebrarme la cabeza y mejor concentrarme en arreglar la casa. Contraté a unos albañiles del pueblo para reparar el techo, enjarre las paredes cuarteadas y darle una manita de pintura a todo. Yo mismo limpié la tierra, quité la maleza del jardín y empecé a preparar la tierra para sembrar verduras y frutales. El trabajo duro me agotaba, pero al mismo tiempo me daba una paz que hacía mucho no sentía. Poco a poco, aquella casa abandonada empezó a cambiar. Ahora se veía limpia, ordenada y hasta con un aire de vida. Mi rutina era tranquila, hasta que un día, mientras regaba las hortalizas en la mañana, un carro de lujo se paró frente a mi portón. De él bajó un hombre con traje elegante, acompañado de 2 asistentes. Sonrió y se me acercó con una tarjeta en la mano. Mucho gusto, soy un director de la empresa inmobiliaria Ampat. Disculpe, ¿usted es el dueño de esta casa y del terreno? Me quedé sorprendido, pero asentí. Sin rodeos me dijo: nuestra empresa está muy interesada en este predio. Queremos comprar todo el terreno y le ofrecemos 5.000 millones de NG. ¿Qué le parece? 5.000 millones, me quedé helado. ¿Un terreno baldío que había estado abandonado por años valía tanto? Apenas intentaba reaccionar cuando él siguió hablando con seguridad. Y créame, es un excelente precio. Piénselo bien, si acepta podemos firmar el contrato hoy mismo y pagarle en el acto. Yo le agradecí, pero le dije que no tenía intención de vender. Él, con cara de decepción, me dio su tarjeta y añadió: cuando cambie de opinión, llámeme. Pensé que ahí se acabaría todo. Pero no. Esa misma tarde llegaron 2 autos más, todavía más lujosos. Uno decía representar al consorcio Joanjia, ofreciéndome 6.000 millones. Y el otro venía de la inmobiliaria HNGTHNH, ese hasta subió la oferta a 7.000 millones. En un solo día, 3 compañías importantes vinieron a pelearse por un terreno del pueblo, ofreciendo sumas ridículas de grandes. Aquello no era normal. Era un misterio demasiado raro,
Algo que definitivamente escondía mucho más de lo que yo imaginaba. No soy ningún tonto, yo sabía perfectamente que debía haber una razón fuerte para que, de la nada, este terreno se volviera tan valioso. El interés repentino de esos cazadores de tierras me despertó una duda enorme. ¿Acaso todo esto tenía que ver con el secreto que mi mamá PHN había mencionado? Acompañé al último visitante a la salida, pero por dentro me hervían 1000 preguntas. ¿Por qué se amontonaban todos aquí? ¿Qué sabían ellos que yo no sabía? Miré otra vez el terreno grande, las hileras de verduras verdes que había cuidado con tanto esfuerzo. De repente ya no lo sentí como un pedazo de tierra cualquiera. Era como si escondiera algo enorme, un secreto capaz de cambiar por completo mi destino. Y entendí que debía descubrir la verdad lo antes posible, antes de tomar cualquier decisión. Esa noche no pude dormir nada, dándole vueltas a lo raro que estaba pasando con esas empresas de bienes raíces. A la mañana siguiente, mientras yo seguía quebrándome la cabeza, llegó mi vecino, el tío Tam, con un racimo de plátanos maduros que acababa de cortar. Me preguntó cómo iba todo. Yo, con la esperanza de que él, que llevaba toda la vida en el pueblo, supiera algo, le conté lo del día anterior. El tío se quedó sorprendido igual que yo. Se quedó pensativo un rato, y de repente dio una palmada en la pierna, como si algo muy importante hubiera regresado a su memoria. Díjole, Pon. Casi se me olvida. Antes de que tu mamá enfermara, la última vez que vino por acá, me dejó un sobre para ti. Me pidió una y otra vez que solo te lo entregara cuando regresaras a vivir aquí. Me dijo que era algo muy importante. Ya estoy viejo y se me va la onda, y con lo ocupado que has estado se me había pasado por completo, dijo apurado, y luego se fue corriendo a su casa. Al poco rato regresó con un sobre blanco, amarillento por el paso del tiempo. Me lo entregó con toda seriedad. Yo lo tomé con las manos temblorosas. No pesaba mucho, pero sentía como si cargara mi propio destino. Afuera no tenía escrito nada. Lo abrí con cuidado. Adentro había una hoja de cuaderno de escuela doblada en 4 y otro papel que parecía arrancado de una libreta. Abrí primero la hoja escolar. Reconocí de inmediato la letra de mi mamá, aunque se veía temblorosa. Pon, hijo querido. Si estás leyendo estas palabras es porque seguramente ya no estoy en este mundo. No te enojes conmigo por ese testamento, yo tuve mis razones. Sé que eres fuerte, sensible y orgulloso. No quería que cargaras con responsabilidades que no te corresponden. El terreno del pueblo en realidad es un tesoro que guardé solo para ti. Pronto el gobierno va a empezar un proyecto enorme para construir un nuevo desarrollo urbano aquí. Toda esta tierra de la familia va a entrar en la zona de expropiación, y la compensación será una suma muy grande, puede llegar hasta 20.000 millones de NG. Yo lo supe gracias a un viejo amigo que trabaja en planificación. En cuanto a las 9 casas que le dejé a tu hermano CNG, en realidad todas están hipotecadas en el banco por las deudas de sus negocios. La deuda, contando capital e intereses, era una cantidad enorme. Mamá conocía bien a CNG, sí, era inteligente, pero demasiado orgulloso y despreciaba el valor real del dinero. Ella quiso dejarle esa carga como una lección, para que entendiera lo que cuesta ganarse la vida y que no se dejara deslumbrar por la apariencia del dinero fácil. Sabía que era una decisión arriesgada y que también me podía lastimar, pero confiaba en que yo, con mi carácter firme y mi corazón noble, sabría comprenderla. Decía en la carta que no prefería a ninguno, que nos quería a los dos por igual, aunque de maneras distintas. Me pedía que usara ese dinero para forjarme un futuro sólido, y que si era posible no abandonara a CNG, que lo ayudara, porque al final lo más valioso en la vida no son las casas ni la tierra, sino el lazo de hermanos. Firmaba con todo su amor, MPHN. Cuando terminé de leer, me quedé helado. El papel temblaba en mis manos y las lágrimas me corrían sin control. Así que todo había sido un plan, doloroso, pero lleno de profundidad. Ella nunca me rechazó, al contrario, me protegió, me dio la oportunidad más grande, mientras ponía a su propio hijo frente a una prueba de vida o muerte. Abrí el otro papel. Era una copia de las deudas bancarias a nombre de CNG. Las cifras estaban rodeadas con tinta roja, casi 30.000 millones de NG.
Una cantidad que solo de escucharla puede tumbar a cualquiera. Esa verdad me sacudió hasta lo más hondo. El rencor que yo cargaba se disolvió en un instante. Solo me quedó compasión, tristeza y una admiración infinita hacia mi madrastra, esa mujer que con su propia vida y su propio honor nos enseñó las lecciones más grandes de la existencia. Después del impacto inicial, poco a poco fui recuperando la calma. Quise estar seguro de todo y decidí confirmar lo que decía la carta. Me fui a ver al jefe del pueblo, un señor que había vivido ahí toda la vida y conocía bien cómo se movían las cosas. Le conté lo de las empresas de bienes raíces y le pregunté sobre los rumores del plan de urbanización. El jefe sonrió y dijo: sí que tienen buen olfato esas compañías. Apenas antier se habló de eso en la reunión interna del municipio, y todavía no se lo hemos comunicado a los vecinos. Me sirvió un té caliente y siguió. Es cierto, Pon. Viene un consorcio grande desde la capital. Quieren levantar aquí una ciudad ecológica modelo, con centro comercial, escuelas, hospital. Todo el terreno del final del pueblo, incluido el de tu familia, entra en la planificación. Y la compensación será alta, porque es un proyecto prioritario. Esa confirmación borró cualquier duda. Todo estaba tal cual mamá lo había escrito. Ella ya sabía lo que iba a pasar y había preparado la jugada. Nosotros, sus hijos, no éramos más que piezas dentro de ese tablero que ella diseñó con tanto dolor y amor. Regresé a casa con la cabeza hecha un lío. Ahora entendía todo. ¿Por qué insistió tanto en el testamento al final de su vida? ¿Por qué me susurraba cosas extrañas sobre raíces y secretos? ¿Por qué lloró y me pidió perdón? Todo estaba dentro de un plan bien pensado. Mamá nunca favoreció a CNG, al contrario, lo puso contra la pared. Con esas 9 casas hipotecadas, la presión de pagar los intereses al banco cada mes era enorme. Mientras el negocio marchara, no pasaba nada, pero si el mercado se frenaba tantito, en un abrir y cerrar de ojos él se iría a la quiebra y lo perdería todo. Ella quería que CNG se enfrentara con la vida real, que entendiera que el dinero no cae del cielo y que solo trabajando de verdad se valora. Quería que madurara a la fuerza. Conmigo fue distinto, me dio protección total. Sabía que yo no era ambicioso ni bueno para los negocios, que si me hubiera dejado esas casas, quizá me habrían enredado, hasta el mismo CNG me podría haber engañado. En vez de eso, me dejó la tierra del pueblo, algo seguro y que en el futuro valdría muchísimo. Quería darme una base firme para que yo mismo levantara mi vida sin depender de nadie. Pero también me estaba probando el corazón. Quería ver si, al descubrir toda la verdad, yo sería capaz de tenderle la mano a mi hermano en desgracia. Su amor era tan grande y profundo que usó un método duro, hasta cruel, para enseñarnos. No solo nos dejó herencia, también nos dio lecciones de vida, sobre el dinero, la familia y lo que significa ser persona. Me senté solo en la vieja casa mirando el jardín verde, y por primera vez sentí un apego verdadero a ese lugar. Ya no era solo tierra, era amor, sacrificio y sabiduría que mi madre había dejado ahí para mí. Entendí lo que tenía que hacer. No iba a fallarle. No solo debía salir adelante yo, también tenía que ayudar a mi hermano a no hundirse. Tal como mamá lo había previsto, apenas unas semanas después CNG me llamó. Desde la lectura del testamento no habíamos cruzado palabra. Su voz, al otro lado de la línea, ya no sonaba presumida ni arrogante, sonaba cansada, cargada de miedo. «Hermano Pon, ¿dónde estás?», y me preguntó. «Que estoy en el pueblo». «¿Qué pasa?», respondí con calma. Hubo un silencio largo, como si no se atreviera a decirlo. Al final, balbuceó. «Oye, ¿cómo has estado? ¿Todo bien con tu trabajo?». «Y sí, todo normal». «Dime directo qué pasa», le corté, porque yo ya intuía su problema y no quería hacerlo sufrir más. Soltó un suspiro pesado. «Hermano, estoy en un lío grande. El mercado de casas está parado, no logro vender ninguna. Pero al banco hay que pagarle cada mes los intereses y ya no aguanto». Entonces me empezó a contar todo. Resulta que para comprar esas 9 casas había pedido préstamos gigantescos, usando las mismas como garantía. Su idea era simple, comprar y vender rápido para ganar fácil. Pero el mercado se enfrió de repente,
El dinero se atoró y ahora cada mes debía pagar intereses altísimos. Si esto seguía así un par de meses más, el banco le iba a quitar todo. Con voz quebrada, confesó. Lo he pensado mucho, Pon, y ahí se le notaba la desesperación total. Oye, hermano, me dijo CNG con la voz toda temblorosa, yo creo que lo mejor es vender las 9 casas de la ciudad. Con eso pago lo que debo al banco, y lo que sobre lo repartimos entre los dos. Ya no puedo cargar solo con todo esto, me está reventando. Mira, aunque en los papeles esas casas estén a mi nombre, la verdad es que son bienes que papá y mamá dejaron, y yo pienso que tú también tienes derecho en eso. Cuando lo escuché hablar así, me quedé con un nudo en la garganta. Sentí lástima por él, porque estaba viviendo una presión enorme para su edad, y a la vez me dio gusto, porque entendí que por fin estaba abriendo los ojos. Después de tanto orgullo, de tanto presumir, ahora reconocía que no podía solo, que yo también era parte de esa familia, que también merecía un lugar. Y pensé, esto es justo lo que mamá quería enseñarle. Me quedé callado un ratito, dejándolo desahogarse, y ya después le contesté despacito. Mira, vender las casas no es necesario. Yo tengo otra manera de ayudarte a salir de este lío. ¿Cuál, hermano? Me preguntó enseguida, sorprendido. Tú tranquilo, ocúpate de tu trabajo. El fin de semana vente al pueblo, platicamos en persona y vemos bien cómo resolver todo. Colgué y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Por fin había llegado ese momento, el día en que mi hermano y yo podíamos sentarnos a hablar, no como enemigos, no como el que recibe todo y el que se queda con nada, sino como lo que éramos, 2 hermanos de verdad. Enfrentando los problemas juntos. En mi corazón sentí que eso era exactamente lo que mamá, allá en el cielo, estaba esperando. Los días pasaron y la noticia del nuevo proyecto urbano y el precio altísimo con el que iban a pagar las tierras del pueblo se esparció rapidísimo, como si fuera un viento que no se podía detener. En cuestión de horas, todo el mundo ya sabía, y obvio, la noticia también le llegó a CNG. Seguro algún pariente se lo contó. El sábado, sin pensarlo 2 veces, CNG agarró el coche y se vino al pueblo. Cuando lo vi llegar, me sorprendió, ya no era el mismo muchacho presumido y elegante de siempre. Estaba más flaco, con ojeras marcadas de tantas noches sin dormir, y en la cara se le notaba la angustia y el arrepentimiento. Apenas me vio, corrió hacia mí, me abrazó fuerte y empezó a llorar como niño. De hermano Pon, perdóname. Me decía entre sollozos. La regué, fui un imbécil, un maldito egoísta. Lo escuché llorar, con todo lo que había aguantado tanto tiempo saliendo de golpe, y no pude evitar sentirme conmovido. Le di unas palmadas en la espalda y le dije suavecito. Ya, tranquilo. Entre hermanos no hacen falta disculpas. Lo importante es que estamos aquí. Nos sentamos en la casa vieja, justo en el lugar donde mamá siempre se quedaba a descansar. CNG se limpió las lágrimas y con voz quebrada me confesó. Leí la carta de mamá. El tío Tam me explicó todo. Yo la juzgué mal, te juzgué mal a ti también. Fui un tonto. No merezco ni ser su hijo ni tu hermano. Le pasé un vaso con agua y le contesté. Mamá hizo todo eso por nuestro bien. Quería que aprendieras a levantarte solo después de caer, para que te convirtieras en un hombre de verdad. No la decepciones. Él bajó la cabeza y asintió. En sus ojos ya no quedaba soberbia, solo respeto y gratitud. Pues lo entendí, hermano. No voy a volver a fallar. El dinero que nos van a dar por las tierras es tuyo, yo no quiero ni un centavo. Yo solo me encargo de mis deudas. Sonreí y negué con la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Mamá nos enseñó que lo más valioso no es el dinero, sino la hermandad. Aunque tengamos montones de billetes, si nos peleamos, de nada sirve. Somos familia, y los problemas se enfrentan juntos. Entonces le conté mi decisión. Después de que nos pagaran la compensación, les propuse a mi hermano y a los demás cómo usar el dinero. Primero pagamos toda la deuda del banco que él tenía. Lo demás lo guardamos entre los dos como capital para montar una empresa. Tú sabes trabajar con las manos y con las máquinas, yo sé de la parte técnica, tú tienes cabeza para los negocios.
si unimos fuerzas, seguro arrancamos algo bueno. CNG se quedó en silencio, incrédulo. ¿Y en serio? ¿No estás enojado conmigo?, preguntó. Y claro que sí, estoy molesto, le contesté, pero también te quiero. Eres mi hermano menor, si no te ayudo yo, ¿quién lo hará? Al oír eso, se echó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio y agradecimiento. Nos tomamos las manos. Y gracias, hermano. No lo olvidaré jamás, dijo entre sollozos. Ese día, en el umbral de la casa vieja, tuvimos la charla más sincera que habíamos tenido en años. Borramos malentendidos, curamos palabras heridas, y trazamos un plan claro para el futuro: apoyarnos, trabajar juntos y aprender de la lección que nos dejó mamá. Con los años, la empresa que fundamos, Pony CNG Construcción e Interiores, se volvió una marca respetada en la provincia. Hicimos desde casas familiares hasta obras públicas, siempre cuidando la calidad y el diseño. Yo me desempeñé como director técnico, responsable de los proyectos y la obra. CNG, con su instinto comercial, se encargó del área de negocios, buscando clientes y alianzas. Fuimos como dos piezas que encajaron bien. Empezamos de cero y logramos construir un negocio sólido con nuestras manos. Después de todo lo que nos pasó, los dos cambiamos. CNG dejó de ser el joven engreído y frenético de antes. La caída y la deuda le enseñaron a valorar el dinero, el trabajo y la responsabilidad. Ya no buscaba ganancias rápidas. Trabajó en hacer la empresa estable y honesta. Yo, por mi parte, me abrí más al mundo, dejé atrás la timidez y la sensación de inferioridad. Encontré mi propia felicidad, formé una familia con una mujer buena y tuvimos hijos queridos. La vida se llenó de risas y paz. En un día frío de fin de año volvimos al pueblo y a la casa vieja. La tierra que antes era un montón de maleza ahora formaba parte del nuevo desarrollo urbano, pero decidimos no vender la casa. La arreglamos y la convertimos en un templo familiar, un lugar para recordar nuestras raíces, a los abuelos, a papá y, sobre todo, a mamá PHN. Frente al altar, con el incienso subiendo en espiral, colocamos su foto. En la imagen ella seguía sonriendo con esa ternura que siempre tuvo. CNG juntó las manos y, con la voz entrecortada, dijo: Mamá, vinimos a visitarte. No defraudamos tu deseo. Gracias por darnos una vida nueva y por enseñarnos a ser mejores. Yo también le di gracias en silencio. Sentí, muy dentro, que de algún modo mamá nos miraba y nos cuidaba todavía. Su amor y su sacrificio fueron como un faro que nos guió a través de las tormentas hasta este puerto de felicidad y éxito. Al ver a los nietos jugar en el patio, sonreí tranquilo. Nuestra familia, después de tantos golpes, por fin encontró paz y plenitud. La historia empezó con lágrimas y división, pero terminó con sonrisas, unión y un amor que perdura. Supe entonces que ese era el final feliz que mamá PHN siempre quiso para nosotros.